ayudarle. Ahora nos la hicieron más chiquita. Yo creo que ya sabían que era la penúltima. Bueno, antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, y pues desde luego que de darle la más cordial bienvenida, y quiero comentarles algunas cosas. Como sabemos, pues no vamos a tener nuestra sesión del jueves porque tenemos la sesión extraordinaria y estamos todavía tratando de reagendar la sesión con el ponente para saber si él va a poder brindárnosla o vamos a buscar a otra persona que nos dé una ponencia magistral para poder hacer la ceremonia de clausura de nuestro seminario. Entonces estamos en ese proceso aún. Yo les mantengo al tanto a través del grupo del WhatsApp. La sesión que sí ya tenemos una fecha de reasignación es la que teníamos pendiente me parece que desde que se estaba votando lo de magistrados, que es la relativa a el tema del derecho a la verdad, que estará con nosotros el maestro Arturo Márquez y la doctora Adriana Pozos de la Comisión de Búsqueda y de la Oficina de Asesores del señor Gobernador. Y ambos, la verdad es que tienen una participación muy integrada de sus enfoques para abordar ese tema, porque nos compartirán el enfoque jurídico y el impacto sociológico de la problemática compleja que entraña pues el asunto de la búsqueda de desaparecidos y este proceso. Entonces es una sesión que yo la verdad tengo muy alta expectativa del resultado que nos pueda aportar, brindar a partir de la discusión con ellos y ella. Entonces, bueno, pues ya afortunadamente ya tenemos fecha para esa, que va a ser el viernes 8, el viernes de la siguiente semana. Igual sería en horario de 12 a 3 en este mismo espacio. Voy a ver de qué manera podemos obviar la cuestión para que no se nos alargue el plazo y podamos hacer nuestra ceremonia de clausura lo antes posible y ya pues entregarles sus reconocimientos con su valor curricular correspondiente y todo ese proceso. Entonces, a la mayor brevedad estaremos haciendo la sesión que tenemos pendiente. Esperemos que podamos reagendar con el ponente que teníamos inicialmente considerado que nos acompañara este jueves, que además es una persona que realmente tiene muy altos talentos y sería muy valioso para nosotros poder contar con su participación. Y bueno, sin mayores preámbulos, les quiero comentar que el día de hoy yo me voy a retirar. Les comparto que hoy recibo mi grado doctoral en la Ciudad de México, entonces voy a la Ciudad de México para ser investida con mi gorrito y con Luceta y todo el asunto. Entonces me va a hacer favor el día de hoy de acompañarles la maestra Marta Mendoza Paricia, quien yo le agradezco mucho la generosidad de recibirles, de atenderles a nuestras invitadas, que son muy queridas amigas, mujeres muy valiosas, a quienes yo admiro profundamente y a quienes les agradezco mucho estar aquí. No hay otras expertas más preparadas que ellas para poder hablar de estos temas específicamente. Entonces, por eso es que me tomé, no por la amistad, sino por su amplio conocimiento, que me tomé la libertad de invitarlas y les agradezco la generosidad a ambas de haber aceptado venir. Nos acompaña la doctora María Mayanit Martínez López, quien es médica general, egresada de la Universidad Veracruzana, tiene un diplomado en sexualidad humana de la Federación Mexicana de Sexología, es coordinadora del programa Gente Joven de MEXFAM, ha sido coordinadora, o es coordinadora también operativa del Centro de Servicios Médicos de MEXFAM, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales también de MEXFAM, que es la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar AC. Ha dado seguimiento a las políticas públicas en salud en defensa de derechos sexuales y reproductivos. Además, seguimiento a políticas públicas en educación integral en sexualidad y violencia basada en género. Es integrante del Grupo Estatal de Prevención de Embarazo Adolescente GPA. Ha dado seguimiento a las acciones de la alerta de violencia de género y alerta de violencia de género por agravio comparado en coordinación de la CESFER. Ha participado, ha tenido una amplia participación en la capacitación de la norma 046 de CESFER. Es integrante de la Mesa Interinstitucional de Atención a la Violencia del Instituto Municipal de las Mujeres del municipio de Jalapa y de Veracruz. Integrante también de la Mesa Interinstitucional por la Construcción de la Paz y la Igualdad Sustantiva, integrante de la Comisión Estatal para el Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, CIPINA. Así que le damos un fuerte aplauso a la maestra
la maestra Esmeralda, no, en cuanto a ellas se organizaron de tal manera que la doctora Maya va a participar la primera mitad de la sesión y la segunda mitad de la sesión se va a incorporar la maestra Esmeralda Lexiur Ferreira, que muchos la conocerán ya, es una mujer con amplios talentos también, y se quedarán las dos para hacer toda clase de atención a sus inquietudes y preguntas y respuestas que puedan llegar a tener. Por mi parte es todo. Muchas gracias, Maya. Bienvenida. Gracias. Gracias, Moni, por la invitación. Gracias, Marta, por acompañarnos también. Y pues bueno, me da mucho gusto estar aquí y les platico brevemente que la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, ACMEXFAM, tiene 53 años de existir en el país. Nosotros somos los pioneros de la planificación familiar antes que llegara la planificación familiar al sector salud, y hemos dado acompañamiento en las recomendaciones, hemos dado acompañamiento en todos los cambios que ha habido en las normas oficiales mexicanas en salud que tienen que ver con el tema de derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y reproductiva, tanto en mujeres como en adolescentes y niñas. Bueno, vamos a hablar, yo sé que ya tuvieron una primera ponencia de derechos humanos, ¿sí? Vamos a ser muy así como muy rapiditas en ese tema, pero ¿por qué tenemos que hablar de derechos humanos? Porque se enlazan los derechos humanos con los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Entonces, pues tenemos que respetar tanto los derechos humanos de todas y todos como los derechos sexuales y reproductivos de todas y todos. La que sigue, por favor. Bueno, en esta presentación hablaremos de derechos humanos como un marco conceptual, de derechos sexuales y derechos reproductivos, de los objetivos del desarrollo del milenio y de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿La que sigue? Bueno, como ustedes saben, creo que en la primera sesión que les dieron sobre derechos humanos son las facultades, libertades y reivindicaciones inherentes a cada persona por el solo hecho de su condición humana. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reúne todos los derechos que son considerados básicos y que se encuentran en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La declaración señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y bueno, estos son los derechos humanos, ¿sí? El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de opinión y libre expresión, el derecho a no ser discriminada sin distinción o discriminado, derecho a gozar del progreso científico. ¿La que sigue? Las 5 I de los derechos humanos son inalienables, independientes, irrevocables, intransferibles y irrenunciables. Inalienables, nadie puede, por ningún concepto, puede privar de estos derechos a otro sujeto más allá del orden jurídico existente. Independientes de cualquier factor particular, raza, sexo, religión, nacionalidad, orientación sexual. Irrevocables, no pueden abolirse. Intransferibles, una persona no puede ceder los derechos a otra persona. Irrenunciables, nadie puede renunciar a sus derechos básicos. Importante saber que los derechos básicos más importantes son el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a vivir una vida libre de violencia y el derecho, sobre todo en la educación, si hablamos de derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la educación laica, ¿sí? El derecho a la educación integral en sexualidad. Para que estos derechos sean cumplidos como tal, como dicen, no podemos por ningún factor, ¿sí?, hacer valer estos derechos. Es importante hacer valer los derechos. ¿La que sigue? ¿Quiénes somos titulares y quiénes garantes de derechos? En este momento, se dice, en este año, somos 7.450 millones de personas en el mundo. Cada individuo de cualquier raza, grupo étnico o condición social, de cualquier creencia religiosa u orientación sexual. Todos
son titulares de derechos. ¿Y quién tiene que garantizar esos derechos? El Estado nos tiene que garantizar esos derechos. ¿Sí? Y estos derechos finalmente, ¿sí?, tienen que abarcar a todas las personas o seres humanos más bien que vivimos en este planeta. ¿La que sigue? Si hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, la que sigue, vamos a hablar primero de la sexualidad como un derecho humano. Los derechos sexuales se han reconocido desde 1994. Tenemos que saber que los derechos sexuales tienen que tener parte como decisión, tienen que formar parte como decisiones libres, informadas y voluntarias, con respeto a la orientación sexual e identidad de género. Desde el 2010, la Secretaría de Salud a nivel nacional, ¿sí?, tiene un programa que se llama Igualdad en Salud, y dentro de ese programa ya se abarca cómo se debe de atender, ¿sí?, a la diversidad sexual dependiendo su orientación. Ejemplo, lo vimos la semana pasada con un grupo de médicos. ¿Cómo debes de atender a la diversidad sexual? Si alguien llega y me dice, es que yo ya cambié, ¿sí?, de sexo, y entonces a la vez también de identidad sexual, y entonces ya tengo mis documentos que me avalan, ¿sí?, como mujer. Pero aún todavía no me entregan mis documentos. Entonces esa persona llega a la consulta, entrega su carnet o su credencial de lector, y aunque me diga en ese momento que ya cambió, ¿sí?, de sexo y que ya cambió de identidad y que está esperando sus documentos, entonces ¿qué tengo que hacer? Tratarlo obviamente como me dice. Yo soy fulanita, pero jurídicamente no puedo poner el nombre actual hasta que no me entregue un documento que lo avale. Entonces tengo que usar todavía su nombre que aparece en sus documentos. Es importante saber porque, por ejemplo, una mujer que ahora llega a la consulta y dice, soy hombre. Pero ¿qué sucede en la atención médica? Tengo que hacerle Papá Nicolau, aunque me diga que es hombre, todavía sigue teniendo duda y puede llegar en algún momento a tener un problema, por ejemplo un cáncer de ovario o un cáncer de matriz, aunque me diga que ahora soy hombre. Entonces eso es lo importante de identificar. Sí, bueno, en salud, sin coerción ni discriminación ni violencia. Alguien decía por ahí, ay, pues si me dice que es mujer, entonces yo le pondré ahí que es mujer, pero el nombre es hombre. Entonces me dice que es mujer, pero sus documentos dicen que es hombre. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Alguien decía, ay, pues entonces le pongo a un ladito entre paréntesis, es choto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos discriminando. Entonces, no estamos garantizando derechos. Información y medios necesarios para la salud sexual. Esta es otra cosa muy importante que está sucediendo en la actualidad y que tiene que ver con la violencia que estamos viviendo. La violencia sexual que se está ejerciendo en la vía pública tiene que ver con la información y medios necesarios para la salud sexual. Cuando los ciudadanos se enteran que existen leyes que protegen, tenemos que hacer valer esos derechos a través de la información. La sexualidad plena en condiciones seguras. Es importante, como decíamos, que se tomen decisiones libres e informadas. Pero ¿quién informa de esas decisiones?
si por ejemplo decimos, ay, es que en la escuela los maestros ya no van a dar educación integral en sexualidad porque se tienen que abocar a enseñar matemáticas, español, eso es lo que les toca. Entonces eso le toca a los padres, hacerlo en la casa. Pero es que tiene que ser un binomio. ¿Quién tiene que garantizar esa educación integral en sexualidad? Si somos garantes de derechos, el Estado nos tiene que garantizar. Y si vemos ahorita, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo ya incluye educación integral en sexualidad. Por lo tanto, debemos de garantizar que en las escuelas se esté dando educación integral en sexualidad. Y eso nos ayudaría a evitar todos los problemas que estamos teniendo en este momento. Porque para allá vamos después, les platico. La que sigue. Y luego la reproducción como un derecho humano, los derechos reproductivos. Primero, decisiones libres sobre la posibilidad de procrear. Las decisiones tienen que ser libres y lo marcan nuestros artículos. Regular la fecundidad. ¿Es válido regular la fecundidad? ¿Por qué es importante regular la fecundidad? Algunos grupos por ahí dicen que estamos haciendo todo lo posible por acabar con la humanidad. No es así. Regular la fecundidad va a hacer que los seres humanos, ¿sí?, puedan vivir mejor. Si vemos que antes las familias se conformaban por 10, 12 miembros, 13, 15, pero teníamos menos problemas para acceso a la alimentación, para acceso a la escuela. Había Claro, movilidad social. había movilidad. Probablemente algunos no podían acceder, pero la mayoría se movía y podía acceder. Ahora ni moviéndose. O sea, estamos, sobre todo porque la movilidad no nada más es en nuestro territorio, es en todo el mundo. Hay una movilidad tremenda. Si tú vas, por ejemplo, a la Ciudad de México, ves cómo los jóvenes ahora se mueven por todo el mundo buscando salir adelante, ¿no? Información y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esa es otra cosa importante que debería de haber en coordinación, ¿sí?, con la educación, cómo poder acceder a la salud sexual y reproductiva. Y esto no quiere decir que a las jóvenes y a los jóvenes o a las niñas y a los niños vayan a iniciar su vida sexual activa a más pronta edad. Al contrario, con el conocimiento de cómo acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, no nada más es para que vayan por el condón, es para que sepan la responsabilidad que tienen del cuidado de su cuerpo. Pero una persona, para poder cuidar su cuerpo, ¿qué necesita? Primero, identificarse como ser humano y después identificarse como persona garante de derechos. Eso es muy importante. ¿Quiénes somos garantes de derechos? ¿A partir de qué edad? A partir de los 18 años nos dicen que ya somos garantes de derechos, porque ya tenemos una credencial para votar. Y antes de eso, ¿quién nos tiene que garantizar ese derecho? El Estado también nos tiene que garantizar ese derecho. Pero al igual también hay otros responsables que nos tienen que garantizar el derecho, que son la familia. ¿Sí? Pero ahora nos encontramos con que cada vez encontramos más niños pequeños, niñas pequeñas abusadas sexualmente dentro de la misma familia. Y entonces, ¿qué nos dice la gente de los hospitales? O nos dicen los diputados: ay, es que son usos y costumbres. Una cosa son usos y costumbres y otra cosa es el ejercicio de la violencia que estamos viviendo y padeciendo. Y cada día los hospitales, yo estoy visitando ahorita hospitales de zona indígena y cada día hay más niños abusados y niñas pequeños abusados sexualmente.
Importante el acceso a anticonceptivos modernos. Hay una amplia gama de anticonceptivos que nos ha costado mucho trabajo empujar el tema. Yo no me voy a ir a qué pasa, qué pasó anterior, qué pasó. Han pasado muchas cosas en nuestro estado. Lo que sí es que bien, hemos empujado desde las organizaciones de la sociedad civil a nivel federal para que la compra de métodos anticonceptivos sea centralizada y se distribuya de esa manera a todos los estados. Eso nos asegura un poco más el que los métodos lleguen, porque antes llegaba, no me quiero ir al antes, porque llegaban los dineros y se ejercían en otras cosas y no llegaban los métodos anticonceptivos a donde tenían que llegar. La importancia de hablar de la maternidad segura. La maternidad segura no nada más es tener servicio médico que atienda a una embarazada. Conlleva a muchos factores. El social, ¿sí? Ese es un factor importante. El físico y el psicológico. Eso es una atención integral. No nada más es atender a la mujer embarazada en una esfera, sino es biopsicosocial. Así lo marca la Organización Mundial de la Salud y ha dado muchos muy buenos resultados en otros países. No vamos lejos. Uruguay logró 0 muertes maternas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Por 3 cosas. Ampliar el acceso, educación integral en sexualidad y reformar leyes que garantizaran los derechos humanos sexuales y reproductivos de todos y de todas. Prevención y tratamiento de dolencias de los órganos sexuales pélvicos internos y pélvicos externos. Hay una situación importante que se está dando ahorita en nuestro estado. Está aumentando el cáncer de ovario. ¿Y qué sucede con el cáncer de ovario? No está contemplado dentro, ¿sí? Bueno, ahora no sé cómo le llamen al seguro popular, pero no está contemplado dentro de las causales. Es importante tomar en cuenta esa situación, ¿sí? No es posible, sobre todo ahorita, que no se le está poniendo interés a los cánceres y que están aumentando. Cáncer de mama, cáncer cervicuterino, van en aumento. Cuando decíamos que ya habíamos erradicado supuestamente el cáncer cervicuterino, estábamos en un error gravísimo. ¿Cuándo nos dimos cuenta que eso no podía ser? Cuando se formaron las clínicas de displasias en los hospitales. Cuando las mujeres llegaban ya con un problema, ¿sí?, patológico, con un cáncer in situ,